Sean pues bienvenidos a este primer video en el curso Los Pilares de la Fe, que tiene que ver con el credo, particularmente con la transmisión de la fe. Y algo bien importante, quizás la imagen que ven en pantalla puede ser un poquito a manera de ejemplo, es estar bien arraigados en la fe. Para que una planta, para que una zanahoria, para que un vegetal, una verdura crezca, tiene que estar bien cuidada, tiene que estar bien sentada en la tierra, tiene que estar bien sembrada si no le recibe los nutrientes, si no está bien asentada en la tierra, si no está bien arraigada, si no echa raíces, no va a crecer como nosotros queremos que crezca. Entonces, de eso se trata este primer video, de que aprendamos a reconocer qué tan importante es estar arraigados en la fe, estar bien cimentados, por así decirlo, y porque eso nos va a ayudar en esta acción importante que tiene la iglesia, que es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación de Dios. Y podríamos empezar recordando a un padre de la iglesia en el siglo II, Tertuliano. Tertuliano decía que los cristianos se hacen, no nacen, ¿sí? Y esto es algo muy elocuente porque nos dice de que lo que nosotros creemos, en dónde está fundamentado, es algo que recibimos, es algo que a través de la iglesia se nos hace disponible, si no es algo que nace innato, así como nuestro tipo de sangre. Lo que nosotros tenemos es la creencia, la convicción bíblica de que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Tenemos algo de Dios ya con nosotros. Pero lo que concierne a la fe, al ser cristiano, como decía Tertuliano, es algo que tenemos que de alguna forma ir adquiriendo a través de nuestra vida aquí en la tierra. Para eso podemos recordar lo que está en el Evangelio de Mateo, al final, lo que normalmente llamamos el mandato misionero. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que he mandado. Entonces, dése cuenta que hay dos elementos esenciales en la formación de la iglesia como lo presenta el Evangelio de Mateo. Hay que bautizar y hay que enseñar. Y enseñar no es simplemente reproducir conceptos e ideas y teorías. Enseñar también tiene que ver con el testimonio, como lo vamos a ver mucho más adelante. En un documento importante después del Concilio Vaticano II, Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización, sobre la acción evangelizadora de la iglesia, dice claramente que la iglesia existe para evangelizar. La iglesia no solo existe para tener edificios, la base fundamental, la razón de ser de la existencia de la iglesia es para poder compartir con todas las personas el mensaje salvador de Jesucristo. Esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no se puede dedicar a los negocios ni a ninguna otra cosa. Esa es la única razón de ser de la iglesia. Cuando no se necesite evangelizar, no va a haber iglesia. Pero aquí, como necesitamos conocer del mensaje de Dios, necesitamos evangelizar. Entonces es importante que nos demos cuenta qué tan importante, como decía Tertuliano, ¿no? Tenemos que ir formando la iglesia. Y hacerse cristiano, hacer iglesia, requiere no solo la información, o sea, no solo el curso de los pilares de la fe, también requiere de la transformación. Porque de otra manera solo nos quedamos con la idea de conocer los conceptos, pero si esos conceptos no mueven nuestro corazón y de alguna forma nos arraigan, por eso es que quería usar esa palabra, no nos fortalecen en la presencia de Dios en nuestras vidas, pues de nada sirve ser cristiano, porque simplemente usted conoce buenos conceptos. Es como el que sabe mucho de fútbol, conoce las teorías, los técnicos, los jugadores, conoce las alineaciones, conoce los resultados, sabe quién ganó la Copa Mundial de 1974-86, sabe todo eso, pero jamás ha jugado fútbol. Se vuelve algo teorético, no le cambia la vida. Entonces, por eso es que es importante recordar esta primera invitación de Tertuliano. Los cristianos se hacen, no nacen. Y por eso es que es importante que nos demos cuenta por qué los pilares es una imagen muy propicia
muy propicia para decir cómo es que se hacen estos cristianos, porque el credo nos va a ayudar a arraigarnos en lo que nosotros verdaderamente creemos, los sacramentos nos van a ayudar a expresar esa fe en lo que creemos, la vida moral nos va a ayudar a vivir la fe porque nos va a dar elementos de cómo hacer un discernimiento cuando tenemos que tomar decisiones, y la vida de oración nos va a ayudar a fortalecer, a acercarnos más, a estar en sintonía con la presencia de Dios. Por eso es que dése cuenta que esta imagen de los pilares es muy, muy elocuente. Cuando usted en este curso, ojalá se dé el tiempo de reflexionar de que no solo es saber de las Escrituras, aunque hay que saber de las Escrituras, pero también es buscar dónde poner en práctica todas esas cosas que se cree. De alguna forma, si quisiéramos usar una imagen cuando alguien nos explica, si alguien nos pregunta qué es la fe es como una relación personal. Estoy dando un ejemplo aquí. La fe es como una relación que usted entabla con una persona y entre más conoce de esa persona, más cercano se siente usted a esa persona. La fe de alguna forma es esa, la podríamos comparar con esa relación. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en el credo nos arraigamos. Es decir, creer también tiene mucho que ver con el confiar. Confías que Dios está haciendo algo bueno. Si le tienes miedo a Dios, si sientes que Dios va a hacer algo malo en tu vida o que te va a castigar tremendamente y te va a hacer sufrir, pues no es particularmente una fe, porque lo que vamos a estar viendo es que lo que Dios revela, lo que Dios nos enseña, es que tiene un plan para salvarte, para que seas pleno, para que puedas vivir en la plenitud. Entonces, de alguna forma, la fe tiene que ver mucho con la confianza. Dios, yo pienso que, o pensamos en nuestra fe católica, merece nuestra confianza. Y de alguna forma eso se ve reflejado en el credo. Confiar de que Dios en su acto creador, en su acto liberador, en darnos a su Hijo, ha hecho algo bueno para nosotros. Muchas veces yo escucho gente que tiene miedo de Dios, de que le da miedo ir a la iglesia, de que tiene miedo de leer la Biblia. No sé de dónde sacan esa idea, porque lo que Dios nos está ofreciendo merece nuestra confianza porque es para nuestro bienestar. La otra cosa que yo me doy cuenta muchas veces es que asumimos que la fe es cerrar los ojos y confiar y no cuestionar de ninguna manera. Y eso no es lo que enseña la iglesia. Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, nos da a entender de que para poder tener una fe bien sostenida, bien arraigada, tiene que alimentarse con la razón, con la inteligencia. Eso no quiere decir de que vamos a fabricar, porque si algo vamos a aprender en este curso es que nosotros no proveemos los elementos de la fe. Es Dios quien los provee. Es Dios mismo que muestra y que enseña. La palabra que vamos a usar es revelar. Pero esa revelación tiene que ser de alguna forma entendida por nosotros seres humanos. Entonces, fe no es simplemente como fe de carbonero, como dicen en mi tierra, fe ciega, cierra los ojos y esperas lo mejor. No, la fe también tiene que nutrirse, tiene que alimentarse con la razón, con nuestra inteligencia. A la misma vez, en el segundo pilar vemos que los sacramentos, la manera como expresamos nuestra fe, es la manera como expresamos ese amor a esa relación. Recuerden que estoy usando la analogía de la fe como si fuera una amistad. Si verdaderamente queremos afianzar esa amistad, pues tenemos que tener de alguna forma esos momentos en común, esos rituales, esos saludos, los momentos de convivencia con los amigos. O en la fe también, los sacramentos nos ayudan a estar en sintonía, a encontrarnos, a dedicar tiempo a Dios. Por ejemplo, solo piense usted cuando va al domingo a misa. Usted le está dedicando no solo tiempo a usted, le está también dedicando tiempo específico a Dios. Y eso es lo que hace el pilar de los sacramentos. Nosotros usamos formas litúrgicas, nos arrodillamos, nos inclinamos, alzamos las manos. Todo esto de alguna forma para ejemplificar ¿cómo estoy viviendo yo? Muchas veces hay personas que se sienten más atraídas a hacer expresiones elocuentes con su cuerpo, levantar las manos, cantar, cerrar los ojos, cantar en voz alta. Todas esas cosas son buenas, pero la liturgia también nos ofrece otras, como el silencio muchas veces es elocuente, dedicarle tiempo a escuchar a Dios. Entonces, dése cuenta, los sacramentos nos ayudan
a expresar esa relación, ¿sí? Entonces, de alguna forma, cuando estemos en el segundo pilar de los sacramentos, nos vamos a dar cuenta que usamos símbolos tangibles, cosas que se pueden tocar: el agua, el agua del bautismo, el aceite, la Sagrada Comunión, las especies, cosas que se pueden tocar, pero también reflejando y estando presentes esas realidades intangibles, cosas que no se pueden tocar, porque Dios es un ser espiritual. Dios no es un ser, es espíritu puro, está presente. Pero para nosotros, humanos, mortales, sencillos, que no lo entendemos, que no somos Dios, necesitamos de alguna forma esos momentos. Un claro ejemplo que les doy en nuestras relaciones personales: cuando alguien está cumpliendo años, le ofrecemos una torta, le ofrecemos un pastel. No es que el pastel simbolice la vida, simplemente es algo simbólico para hacer ese momento especial. Nosotros lo hacemos en nuestra vida, y cuando no hay pastel uno dice, pues no me celebraron el cumpleaños. De alguna forma nosotros, seres humanos, no Dios, es los que necesitamos esas realidades tangibles para poder experimentar a Dios, que es espíritu puro. Entonces, entre más energía le pongamos a poder celebrar de estos símbolos que tenemos, cuando nos arrodillamos, cuando lo hacemos con fe, cuando hacemos silencio, cuando cantamos en la celebración eucarística, cuando ofrecemos la señal de la paz con otro hermano, cuando lo hacemos intencionalmente, estamos viviendo nuestra fe en la vida práctica. Dese cuenta el tercer pilar, cuando decimos que amamos a Dios, porque es lo que profesamos, tenemos que buscar formas de demostrarlo, de que el amor de Dios se ve reflejado en nuestras vidas, de que el amor de Dios es quien guía nuestras decisiones. No estoy diciendo de que nunca vamos a estar en coraje, o que nunca voy a estar de mal genio, de que nunca voy a decir una mala palabra, pero de alguna forma nutrirse, arraigarse en nuestra fe, nos va a ayudar a reflejar eso en nuestro día a día. Entonces, se trata de ser conscientes del amor de Dios en nuestras vidas para poder ofrecérselo a los demás. Entonces, de alguna forma, ahí es donde nuestra fe se pone en práctica. Entonces, ¿dónde va a ser la forma más concreta de manifestar nuestra fe? Sí va a ser en el lugar del culto, sí va a ser cuando recitamos el credo y las oraciones, cuando comulgamos, cuando estamos en adoración, pero también va a ser cómo nosotros tratamos al prójimo. Y muchas veces no es que yo no hice nada malo, entonces yo no tengo que involucrarme con nada. Nuestra responsabilidad que tenemos al ser todos creados a imagen y semejanza de Dios, al ser todos un regalo de Dios, es que nosotros tenemos que ser de alguna forma, estar en solidaridad con los que más sufren. Entonces, se cuenta, aquí va a ser, por eso este pilar es tan importante y a veces es el más olvidado cuando hablamos de nuestra fe católica. Y el último pilar, la fe, la vida de oración, rezar la fe, es de alguna forma mantener esa amistad viva, mantener esa amistad, conocerse más el uno al otro, dejar que el otro, Dios en este caso, pueda comunicarnos su mensaje. Y para eso tenemos que hacerlo a través de la oración. Muchas veces pensamos que la oración es simplemente repetir algunas fórmulas. No, la oración también tiene mucho que ver con el silencio y la escucha, de poder escuchar qué Dios nos está diciendo. Entonces, por eso es que la oración es un pilar, es fundamental, porque de nada nos sirve conocer el credo, conocer exactamente las normas litúrgicas, conocer toda la doctrina social católica, si no empezamos a nutrir y decir en dónde Dios me está mostrando su plan de salvación. ¿Sí? Entonces, la oración, si no tenemos una vida de oración fuerte, corremos el riesgo de que esta construcción de los pilares se nos caiga. Imagínense una mesa con 3 patas. Sí hay mesas de 3 patas, pero imagínense que está diseñada para tener 4 patas. Si una de estas patas se cae, va a ser algo muy importante. Entonces, este es el primero. La fe, Tertuliano nos recuerda, los cristianos no nacen, se hacen. ¿Por qué eso es importante? Porque nos ayuda a darnos cuenta de que la fe es algo que recibimos, no nos pertenece, no nos la inventamos nosotros. Se nos hace llegar como un regalo, y el regalo es manifestado porque es Dios mismo que da el regalo. No es el Padre, no es el obispo, es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. La fe es un regalo y por ende tenemos que cuidarlo, protegerlo, conocerlo,
valorarlo, honrarlo, ¿sí? Recuerde la imagen de Dios como el alfarero. El alfarero es aquí el que moldea el barro y le da una estructura. De alguna forma la fe es eso, es un regalo. Dios nos va moldeando siempre y cuando nos dejemos moldear. Eso es algo muy importante. Y recuerden el mandato misionero en el Evangelio de Mateo, que para la evangelización se necesita bautizar y enseñar. Entonces, este es el primer video de esta sesión. Más adelante les voy a enviar unas preguntas y algunos numerales del catecismo para que afiance. Pero mientras tanto, póngase a pensar, ¿qué hace usted con el regalo de la fe? Y aquí ojalá usted ya tenga claro que la fe no es simplemente algo que usted repite, la fe es una relación. Ahí es donde usted va a empezar su camino de fe. Nos vemos en el siguiente video. Este es el video número 1 en nuestro curso Los Pilares de la Fe. Vamos a estar pendientes del otro video.